Muy buenas tardes a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva edición de nuestras conversaciones periódicas con figuras del acontecer nacional o internacional sobre temas locales o del exterior, dependiendo de la importancia y del impacto que puedan tener estos para el interés nacional, el interés público. Recordándoles que desde nuestro sitio puroperiodismo.com usted puede seguir continuamente informaciones a lo largo del día sobre el acontecer nacional e internacional. Convertamos en esta oportunidad con el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, designado Premio Nacional de la Cultura Magón 2022 y quien acaba de recibir esa distinción tras una extensa vida personal y profesional, si no me equivoco, casi más de 45 años dedicados a esas labores profesionales académicas, científicas, tanto en el país como en el exterior. Comparto esta conversación con el doctor Gutiérrez, no solo por la relevancia del conocimiento, del reconocimiento personal y profesional a él como académico y científico de larga trayectoria en el país, sino también por una serie de valoraciones y de referencias que externó el doctor Gutiérrez la noche en que recibió el reconocimiento en el Teatro Nacional. Bienvenido, doctor Gutiérrez, y de antemano, pues, muchísimas gracias por atender la gestión de puroperiodismo.com. Muchísimas gracias a usted, don Edgar, por la invitación. Es un gran honor, un gusto para mí estar aquí y compartir con usted y con las personas que nos están viendo y escuchando. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. En esta oportunidad con el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, Premio Nacional de la Cultura Magón 2022. ¿Le sorprendió eh, a la altura de una sólida, de una fructífera, de una labor de recoger frutos, de sembrar y recoger frutos en el ámbito científico? ¿Le sorprendió la entrega, la distinción del Magón Nacional, el principal premio de la cultura del país? Bueno, yo sabía que un grupo de colegas de la Universidad de Costa Rica muy generosamente me había postulado para este premio, lo cual agradezco muchísimo. De alguna manera sí me sorprendió en el sentido de que eh, generalmente este premio se ha otorgado a personas de otros ámbitos de la cultura, de la vida cultural, y yo sé que probablemente hubo postulaciones de personas que han dado aportes muy importantes al ámbito cultural de nuestro país. De manera pues que sí hubo un cierto grado de sorpresa, una sorpresa muy agradable, y me parece muy importante sobre todo para reconocer a la ciencia como un componente importante de la cultura, ¿verdad? Como un ámbito más del ancho mundo de la cultura. Doctor, usted puso bastante énfasis en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la relevancia de la ciencia en el contexto social, pero antes de avanzar, yo quisiera que usted compartiera con la audiencia del sitio puroperiodismo.com, doctor. Se trata de un reconocimiento a su formación, a su trayectoria, a su servicio, pero de su formación, de su etapa inicial, ¿imaginó desde su infancia la ciencia como su prioridad de vida, como su prioridad profesional? Sí, así es, don Edgar. Desde que yo era niño y muchacho, tenía ese interés muy grande por las ciencias naturales y tenía esa ilusión de poder dedicarme a una vida académica relacionada con la investigación científica. Esa posibilidad, afortunadamente para mí, se fue concretando cuando ingresé a la Universidad de Costa Rica en 1972 e ingresé a la Facultad de Microbiología, que es un entorno, ofrece un entorno muy rico, muy efervescente, científico y de investigación. Y ahí pues pude formarme en el ámbito de la ciencia y de la investigación. De manera que sí, yo desde muy pequeño, siendo joven, tenía esa ambición, esa ilusión de poder tener una vida dedicada a la ciencia, a la investigación científica en mi propio país, que era mi gran sueño. Y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de lograrlo.
¿Dónde creció usted? ¿Dónde se formó? ¿Dónde estudió, doctor? Para ir evolucionando hasta llegar a la consolidación profesional, tanto en la Universidad de Costa Rica como la Universidad de Oklahoma, donde usted tuvo una maestría en su momento. Correcto, sí, bueno, yo crecí, yo nací en el barrio Otoya, pero un mes después de mi nacimiento mi familia se trasladó a vivir a Barrio Escalante. Yo tuve la fortuna de crecer en una familia llena de afecto, de amor, de estímulo, de tolerancia, en fin, una familia ideal para el desarrollo de las potencialidades de una persona, con mis padres, mi hermana y mis hermanos. Y efectué mis estudios de primaria y secundaria en el Colegio de La Salle, donde también encontré un ambiente muy estimulante para el desarrollo de mis inquietudes de tipo intelectual. Y posteriormente, en 1972, tuve la gran fortuna de ingresar a la Universidad de Costa Rica, que definitivamente marcó mucho mi vida. El ingreso a la Universidad de Costa Rica fue fundamental para mí, no solo por el término de estudio, de la posibilidad de dedicarme a una carrera científica y formarme como microbiólogo químico clínico y como investigador, sino también porque la Universidad de Costa Rica, como universidad humanista que es, le da a las personas que estudiamos en ella una formación mucho más amplia que lo puramente científico y técnico, una formación que incluye el humanismo, que incluye una visión cultural amplia, que incluye intereses por diferentes aspectos de la vida, del conocimiento, y que incluye también la adquisición de un compromiso social con pues esta sociedad, este país que nutre a esta universidad. Entonces, yo encontré en la Universidad de Costa Rica un ambiente muy propicio para desarrollar no solo mis intereses propiamente científicos, que los tenía y muy fuertes, sino también intereses más general de carácter social, cultural, político. Luego también tuve la fortuna de iniciar mi trabajo, mi experiencia como asistente de investigación siendo estudiante en el Instituto Clodomiro Picado, bajo la tutoría del doctor Roger Bolaños Herrera, quien fue el fundador de este instituto y su primer director. Y luego al graduarme en 1977 como microbiólogo, la universidad me ofreció la oportunidad de eh, trabajar como docente e investigador en el Instituto Clodomiro Picado y en la Facultad de Microbiología. Posteriormente, en 1980, la misma universidad también me hizo acreedor de una beca para hacer estudios doctorales en la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos. Y ahí completé mi doctorado en ciencias fisiológicas y luego regresé en 1984 ya para incorporarme de lleno a mi trabajo académico en la Universidad de Costa Rica, donde participé en las actividades de docencia, investigación, acción social durante más de 45 años, como lo mencionó usted. Se trata de un reconocimiento, doctor Gutiérrez, a su formación, a su trayectoria y al servicio. En perspectiva, como usted ve el otorgamiento, el reconocimiento a esa trayectoria que usted acaba de resumir tan precisamente, exhaustivamente a Claro. Hizo estudios doctorales y completó en la Universidad de Oklahoma. Sí, bueno, yo he mencionado en varias ocasiones y lo hice el día de la entrega del premio, que ese reconocimiento, por supuesto, es un reconocimiento a mi persona y lo valoro muchísimo, pero es un reconocimiento, yo creo, una labor colectiva que va mucho más allá de lo que haya podido hacer yo como individuo, porque este país, desde la segunda década del siglo XX, le puso atención a este tema de los envenenamientos por mordedura de serpiente, inicialmente con el trabajo de Clodomiro Picado Dwight y luego muchas otras personas. Esto se consolidó con la creación del Instituto Clodomiro Picado en 1970, el crecimiento de ese instituto, el apoyo que la Universidad de Costa Rica le dio, siempre le ha dado, y luego también se consolidó con el desarrollo de un sistema de salud pública costarricense que es ejemplar a nivel mundial, donde se atiende precisamente a estas personas que sufren mordeduras de serpiente. De manera que yo siento que lo que se está reconociendo con este premio es un esfuerzo país colectivo de mucha gente durante mucho tiempo por estudiar, por comprender y por ofrecer soluciones a un problema importante de salud pública que, de hecho sea de paso, afecta a los sectores más vulnerables socialmente hablando de las sociedades del sur global en el mundo. Entonces, sí, es un reconocimiento a mi persona, al esfuerzo que yo haya podido hacer durante estas décadas de trabajo, pero el esfuerzo mío se da en un entorno colectivo muy rico, muy lleno de personas muy competentes, muy comprometidas,
De manera que mi trabajo siempre ha estado inscrito en esos entornos colectivos. Y yo pienso, y así lo he hecho ver, que se está reconociendo con este premio también a un esfuerzo país de larga data. Interesante la referencia y el análisis que usted está haciendo y que también pues lo escuchamos la noche en que se le hizo entrega del premio en el Teatro Nacional, de ese reconocimiento al esfuerzo país, que no es un reconocimiento meramente individual, sino de orden colectivo. Así como usted dice que lo sorprendió de cierta manera, a que estuvo postulado y estaba enterado de la postulación por compañeros suyos de la Universidad de Costa Rica, y que lo sorprendió pues el otorgamiento, llamó la atención la ausencia del presidente de la República en el acto, un acto en el que tradicionalmente dicho premio lo entrega el presidente de la República. ¿Le sorprendió a usted la ausencia del mandatario, no recibir el premio por parte de él? Pues sí, como usted dice, generalmente en esta entrega de premios, Magón, generalmente se tiene la presencia de la persona que ocupa la presidencia de la República. Me imagino que habría alguna circunstancia que impidió que eso fuera así, pero sí, históricamente es un evento muy solemne donde se hace un reconocimiento no solo a la persona que recibe el premio Magón, sino a personas que han contribuido en muchos ámbitos de la cultura. Y, y pues generalmente la persona que ocupa la presidencia de la República se hace presente en un acto de tanta importancia. De manera que sí me sorprendió. ¿Y por qué le sorprendió? Bueno, me sorprendió la ausencia, digamos. Me parece que es un acto efectivamente muy importante que amerita la presencia del más alto dignatario de nuestro país. Usted dice que se trata de un reconocimiento no solo de orden individual, sino de orden colectivo. Usted enfatiza, doctor Gutiérrez, en la importancia de la ciencia como componente gravitante en el ámbito social, y usted menciona el compromiso de Costa Rica desde los albores del siglo XX en vincularse al desarrollo de las actividades científicas y particularmente por las actividades del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. En estos momentos, ¿qué le preocupa a usted de los programas que se están desarrollando desde el ámbito científico, de la penetración, de la influencia, del impacto de estos programas a la luz de coyunturas en las que se hablan de recortes, que se hablan de limitaciones, que se hablan de frenar refuerzos y fondos para sectores tan críticos de la sociedad como es el científico? Y bueno, en realidad debemos decir que Costa Rica es un país donde se han hecho esfuerzos importantes en el ámbito científico. Históricamente, estos esfuerzos se concentran muchísimo en las universidades públicas, que son el verdadero reservorio de la ciencia y la tecnología nacionales. Tenemos una Academia Nacional de Ciencias que también aporta en este sentido, pero para ser sinceros, Costa Rica en realidad le apuesta poco, políticamente hablando, a la ciencia como una palanca importante, como un elemento importante del desarrollo nacional. Esto lo analizó claramente el Programa del Estado de la Nación cuando sacó su documento del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Costa Rica. En ese documento se indicó, en primer lugar, que Costa Rica invierte muy poco en ciencia y tecnología, menos del 0,4 del Producto Interno Bruto. Eso es bajísimo, incluso por abajo del promedio latinoamericano. Se indicó que Costa Rica tiene una comunidad científica valiosa, pero frágil, con poca redundancia, con brechas de género, eh, con debilidades en áreas importantes del conocimiento. Se indicó que la productividad científica de Costa Rica es muy limitada si se le compara en el ámbito internacional, y se indicó también que las conexiones entre la comunidad científica y la sociedad costarricense también son débiles. Entonces, es muy claro a nivel de, digamos, de política internacional, si uno analiza los estudios del desarrollo, que los países que han apostado por darle a la ciencia el papel que debe tener son países que han generado prosperidad, que han generado equidad y bienestar, ¿verdad? Lamentablemente Costa Rica, aunque se han hecho esfuerzos importantes en el ámbito científico y tenemos una institucionalidad científica establecida, por esos aspectos que acabo de mencionar, Costa Rica en realidad podemos decir que no le ha puesto la importancia que tiene la investigación científica. Hay otro elemento que a mí me preocupa y nos preocupa mucho en la comunidad científica, y es que lo que se percibe como ciencia es en el sector político hegemónico de este país,
es una visión muy sesgada, muy reduccionista de lo que es la ciencia, porque se piensa en este sector que la ciencia fundamentalmente sirve para apoyar el desarrollo económico productivo, es decir, se hace equivaler la ciencia con desarrollo tecnológico y con innovación, y la ciencia es mucho más que eso. La ciencia es creación de conocimientos, creación de ideas que no necesariamente en un primer momento van a tener un impacto en la esfera económica productiva. En mi opinión, eso se vivió cuando hace un tiempo se transformó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas por una nueva institución que se llama la Promotora Costarricense de la Innovación y la Investigación, que centra mucho de su énfasis en el trabajo de innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, realmente podemos decir que los sectores políticos que han llevado la batuta de la agenda política de este país en las últimas décadas, realmente en los hechos, más allá de la retórica, no consideran a la ciencia como un elemento muy importante. Yo extendería esta opinión a que no consideran la cultura en general como un elemento muy importante de la vida nacional. Ahí estamos quedando debiendo como país y hay muchísimas tareas pendientes, pero fundamentalmente creo yo la tarea de que nosotros como país, las autoridades políticas y la ciudadanía en general, comprendamos que la ciencia debe introducirse, debe verse como parte fundamental de un proceso de desarrollo donde queramos generar prosperidad, bienestar, equidad, en fin. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en transmisión en esta oportunidad con el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, designado Premio Nacional de la Cultura Magón 2022, recientemente concedido en el Teatro Nacional. Doctor Gutiérrez con una vasta trayectoria en el ámbito científico local e internacional. Dentro de su trayectoria, profesor emérito del Instituto Clodomiro Picado de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Microbiología y Química Clínica de la Universidad de Costa Rica, doctor en Ciencias Fisiológicas de Oklahoma State University y un sabático en el Instituto Butantan de Sao Paulo, Brasil, como parte de una vasta trayectoria en su labor tanto local como internacional. La ciencia es una poderosa herramienta para el enfrentamiento del dogmatismo, el orgullo, los fake news y la intolerancia. Vamos por partes, doctor. ¿Por qué esas alusiones tan específicas al dogmatismo, al orgullo, a las fake news y a la intolerancia? Sí, la ciencia es una actividad humana que se ha desarrollado a lo largo de siglos y que procura la comprensión de la realidad. La comprensión de la realidad siguiendo una metodología particular que consiste en recabar observaciones, experimentaciones, elaborar hipótesis sobre cómo funciona el mundo natural y el mundo social, pero quizá lo más importante de la actividad científica es que esas hipótesis, esas predicciones, deben ser contrastadas con la evidencia. Entonces, esa es la evidencia, son los hechos, las observaciones, lo que dice si un punto de vista, si una hipótesis es válida o no. Y eso, aunque es la dinámica fundamental con la que opera la ciencia, con la que operamos todos los días quienes trabajamos en ciencia, tiene un valor cultural enorme, porque centrar las opiniones de uno en las evidencias que se tienen, en las evidencias que muestra la realidad, es muy importante en una sociedad. Por ejemplo, cuando se hacen planteamientos políticos de lo que debe o no debe ser el desarrollo de un país, cuando se hacen planteamientos de carácter económico, por ejemplo, muchas veces esos planteamientos están centrados más en dogmas que en evidencias. Yo pienso, por ejemplo, que el pensamiento económico dominante, que es lo que se ha llamado el pensamiento neoliberal, que campea en el mundo a partir de los años 80 del siglo pasado con mucha fuerza y predominio, es un planteamiento que no está basado en evidencias, es un planteamiento que está basado fundamentalmente en dogmas, en verdades preestablecidas, y que no se nutre, que no cambia sus puntos de vista conforme se presentan evidencias. Entonces, ese es un ejemplo muy particular. Hay muchos otros ejemplos también en la vida de los países donde las opiniones se sustentan más que todo en dogmas y no tanto en las evidencias. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? La ciencia alimenta la cultura gracias a que ofrece un punto de vista de que las opiniones que uno emerge, las propuestas de carácter político, económico, social, cultural, etcétera, estén basadas en evidencias. Esa disciplina, ese ejercicio de basar
los puntos de vista, los planteamientos en evidencias, lleva a una contrastación constante y a una depuración constante de lo que se plantea y de lo que se dice. Y eso enriquece mucho la vida democrática. De manera que la ciencia, por un lado, nos aleja de este tipo de dogmatismo. Mencioné el dogmatismo que considero que es uno de los dogmatismos más dañinos que existe en este momento, que es el dogmatismo del pensamiento único, económico, de corte neoliberal, que nos está afectando muchísimo. Pero también podríamos mencionar otro tipo de dogmatismos de muy diverso cuyo. Entonces, eso por un lado. Mencionó también, y a mí me llamó la atención como comunicador, las fake news. Correcto. Bueno, eso es un elemento que está destruyendo nuestra convivencia democrática, nuestro tejido social. El hecho de que existan esta enorme cantidad de redes sociales que dan oportunidades enormes de intercambiar y de mandar información y que se utilicen esas redes sociales a manera de adrede para transmitir mentiras, es decir, lo que llaman fake news, ¿verdad? Para transmitir mentiras acerca de personas, acerca de procesos, acerca de eventos, acerca de situaciones determinadas. Esto ha representado un elemento tóxico de enorme perjuicio para la convivencia democrática. Nos afecta a todo el mundo todos los días. Bueno, la ciencia, precisamente por exigir evidencias para hacer planteamientos, combate las fake news, ¿verdad? E introduce un elemento de racionalidad en la manera en que se distribuye la información y las noticias. Al exigir evidencias de las cosas que se postulan o se dicen, la ciencia está, digamos, aclarando el panorama dentro de un marco de racionalidad y está constituyendo un antídoto muy importante para las fake news, que como digo, constituyen un elemento de enorme toxicidad en la vida democrática, en la vida colectiva, en la vida social. Lo vivimos en Costa Rica y se está viviendo en todo el mundo. Y usted mencionó en su mensaje, en su reflexión en el Teatro Nacional, la intolerancia. ¿Por qué, doctor? Es decir, la intolerancia significa la incapacidad para poder dialogar con personas que tengan una visión diferente de la que uno puede tener sobre determinados temas o situaciones que se presentan. Cuando estamos viviendo en una sociedad tan heterogénea, donde hay perspectivas diferentes, donde hay puntos de vista diferentes, donde hay certidumbres diferentes, la única forma de que nos podamos entender y podamos establecer ciertos consensos básicos de carácter social para poder convivir es con base en el diálogo, con base en la capacidad de escuchar a la otra persona, de tratar de entender, de ponerse en su lugar, de ser empático con esa persona, de dialogar sobre puntos de vista diferentes, tratando de buscar consensos básicos, consensos mínimos de cómo vivir en sociedad. Entonces, en ese sentido, la intolerancia, que se nutre mucho del dogmatismo, la intolerancia impide y rompe esos vasos comunicantes que permiten el diálogo entre personas que podemos tener perspectivas diferentes de las cosas. Entonces, la tolerancia es otro veneno, es otro tóxico para la vida democrática, para la forja de consensos, para la forja de pactos sociales. Este país ha construido mucho de su convivencia social con base en pactos sociales, pactos que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Y cuando tenemos posiciones de gran intolerancia, posiciones dogmáticas, posiciones a donde predominan las fake news, como muchas veces lamentablemente las estamos viviendo en este momento, en esa medida esos entornos no favorecen una convivencia democrática, no favorecen un tejido social armonioso, no favorecen el desarrollo de pactos sociales que lo necesitamos definitivamente para vivir en un mínimo grado de armonía en una sociedad. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, conversando en esta oportunidad con el doctor José María Gutiérrez, Premio Nacional de la Cultura Magón 2022, recientemente concedido y con una reflexión suya honda, profunda en el Teatro Nacional al momento de recibir el reconocimiento a una vasta trayectoria científica local e internacional. Doctor, desde ese punto de vista de lo que usted acababa de comentar, de dogmatismo, fake news e intolerancia, ¿cuánto puede contribuir la ciencia, los científicos, a amainar, a aliviar, a amortiguar y a poner en perspectiva esa realidad social que usted dice de concertación? Pueden contribuir mucho, ¿verdad? Porque no solo los científicos, sino la cultura científica, porque aquí quisiera hacer una pequeña digresión, don Edgar, en el sentido de que otro de los objetivos que deberíamos tener es ver la ciencia no como un espacio privilegiado
digamos, como un espacio especializado de personas dedicadas a la actividad científica en medio de una sociedad que tal vez no se apropia debidamente de esa actividad científica. Lo ideal sería que la ciencia, como forma de conocer la realidad, como ejercicio permanente de análisis de la realidad cotidiana que vivimos todas las personas, sea algo que permea a toda la sociedad. Y esto es otra tarea que tenemos pendiente como sociedad. En la medida en que ese ejercicio de crítica, de autocrítica, de evaluación permanente, de exigencia de evidencias para dar las opiniones, de discusión sobre la base racional de las cosas, de búsqueda de diálogos, de encuentros, de intercambios, de aceptación de los disensos. Todo esto lo provee en buena medida la ciencia y es algo que debe existir no solo en el ámbito de las personas que trabajamos en ciencia, sino en toda la sociedad. Entonces yo creo que la ciencia puede alimentar muchísimo eso. Ahora, debo indicar también que obviamente la ciencia no provee todas las soluciones que necesitan una colectividad como la nuestra, porque ese elemento de racionalidad, ese elemento de búsqueda de evidencias que la ciencia aporta a la vida social, tiene que venir acompañado, por supuesto, de otros elementos de la cultura, ¿verdad? Y de la vivencia democrática. Y uno de esos elementos tiene que ver con el afecto y con la solidaridad, ¿verdad? Es decir, el pensamiento racional tiene que acompañarse también de elementos de carácter afectivo y de carácter de solidaridad, porque la construcción de un entorno social a donde se privilegia el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, de un entorno democrático, de un entorno equitativo, de un entorno de estímulo al desarrollo de todas las personas, de oportunidades, necesita de la racionalidad, necesita por supuesto de lo que puede aportar el pensamiento científico, pero también necesita de la solidaridad, necesita del afecto, necesita de un entorno ético a donde se comprenda que la dignidad de todas las personas constituye el norte que nos debe guiar como sociedad. Entonces la ciencia tiene que acompañarse también de ese otro tipo de elementos que yo llamaría más de carácter ético y político, llamémoslo así. Pero por supuesto la ciencia en ese entorno tiene que ocupar un papel muy importante. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, transmitiendo continuamente informaciones del acontecer nacional e internacional. Periódicamente compartimos entrevistas con personalidades de la actividad pública, de institucional, de diferentes campos, político, económico, social, cultural, como en esta oportunidad compartiendo esta entrevista con el doctor José María Gutiérrez, reconocido como el Premio Nacional de Cultura Magón 2022 por su vasta trayectoria en el ámbito científico local e internacional. Próximo martes 23 de mayo, 9 de la mañana, los invito a compartir entrevista con el nuevo ministro de Seguridad Pública, doctor Mario Zamora, recién asumiendo funciones, recién asumiendo tareas en un contexto bastante desafiante de la seguridad del país, bastante preocupante y pues que está llamando la atención interinstitucional, la atención país y por supuesto la atención desde el exterior. 9 de la mañana, próximo martes 23 de mayo, conversando con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, informaciones que ustedes pueden encontrar de inmediato acá desde puroperiodismo.com, esta conversación en vivo, Facebook Live y pronto estará en nuestro canal YouTube, Twitter e Instagram. Doctor, y llegando a la primera parte de esta conversación con usted, esta entrevista, usted ha sintetizado de manera muy precisa la presencia, la influencia, el impacto de la ciencia en sociedad como un agente más del entorno social. Estamos apenas pasando quizá lo peor de la coyuntura de una pandemia que puso a prueba particularmente el ámbito científico, como fue el de la pandemia de COVID-19. Y creo que la pandemia de una era, es decir, si no me equivoco, la anterior se está hablando de los primeros años del siglo XX, es decir, algo muy lejano en nuestra historia, pero que nos correspondió vivir. ¿Cómo siente usted que respondió desde el ámbito científico Costa Rica y desde el ámbito institucional a las diferentes etapas de esa pandemia que estamos pasando de los más críticos y que ya fue declarada fuera de gran emergencia global, pero que sigue generando afección, internamientos y decesos lamentablemente? Sí, es muy interesante eso que me pregunta Edgar. Yo creo que la pandemia de COVID-19 nos permitió ver lo bueno y lo malo que tenemos en este país.
Lo bueno se reflejó en la respuesta de las instituciones públicas ante esta emergencia sanitaria, social, económica que se presentó y que fue la pandemia. Es decir, vimos la respuesta de la Caja Costarricense del Seguro Social, una respuesta que yo calificaría, sin temor a exagerar, una respuesta heroica de parte de todas las personas de la Caja y de la institución en general. Vimos las respuestas de las universidades públicas, la respuesta del entorno de investigación nacional, científico y tecnológico, que sobre todo se centra en las universidades públicas, con muchos esfuerzos, muchos desarrollos, mucho aporte, mucho seguimiento a los fenómenos que se estaban presentando de diverso tipo, aportes muy diversos. En cuenta el Instituto Clodomiro Picado hizo sus aportes, pero muchas otras instancias universitarias también. Vimos la reacción de corte solidario que se dio en muchas comunidades, en muchos espacios sociales de nuestro país, de personas, colectivos que dieron un paso al frente y buscaron apoyar a las personas que estaban teniendo problemas de diferente tipo, por un lado. Pero por otro lado, el aspecto negativo fue que nos dimos cuenta de cómo el país, por el modelo político que se ha ido convirtiendo en un modelo hegemónico, eh, quedó debiendo mucho. Algunos sectores del país, en mi opinión, quedaron debiendo mucho. El país desarrolló el bono proteger, pero en mi opinión se quedó muy corto el bono proteger en cuanto al apoyo que tenía que darle a las personas y los sectores más afectados y más necesitados por esta pandemia. Se quedó corto en la magnitud y se quedó corto en el tiempo. Yo hubiera esperado, sinceramente lo digo, hubiera esperado de parte de los sectores que han sido más beneficiados con el desarrollo, con el modelo económico de este país, de los sectores más pudientes, hubiera esperado una reacción más solidaria, hubiera esperado un compromiso de carácter tributario, aunque fuera un compromiso temporal de asignar un tributo para apoyar las labores, para apoyar a las personas que estaban sufriendo de manera muy grande las consecuencias de esta pandemia, y yo siento que eso no se dio. Tenemos un sistema tributario bastante regresivo, y yo hubiera esperado una actitud, tanto de parte del gobierno como de parte de estos sectores más pudientes de nuestra sociedad, una actitud más solidaria en una coyuntura tan grave. Entonces, creo que yo rescato de la experiencia de esta pandemia que Costa Rica pudo capitalizar lo mucho que ha invertido en institucionalidad pública para responder ante situaciones de este tipo desde una óptica de solidaridad y una óptica de compromiso con las personas más necesitadas, pero también percibo cómo nuestro país ha perdido, precisamente por este modelo político, económico, hegemónico, ha perdido esa capacidad de reacción ante circunstancias de este tipo, y creo que se quedó evidente en esta pandemia. Yo siento que las políticas fiscales que se han venido implementando, no solo en este gobierno, sino también en el gobierno anterior, políticas que algunas personas han caracterizado con el término de austericidio, políticas que yo creo que le dan un excesivo énfasis, casi obsesivo, a estos elementos del equilibrio fiscal, y dejan de ver que en última instancia lo fiscal debería servir para el bienestar general de la población. Entonces estamos viendo una serie de medidas casi draconianas en términos del financiamiento de instituciones públicas, que nos preocupa mucho a muchas personas de la sociedad, y que sentimos que están afectando seriamente la calidad de vida de la población. Entonces, resumiendo la pregunta de la pandemia, creo que fuimos testigos de lo bueno y lo malo que tenemos en este país, y creo que nos debe servir para aquilatar lo bueno y fortalecerlo, y para reflexionar sobre lo malo y mejorarlo. A cierto punto se quiso generar fantasmas alrededor de la respuesta científica, esa respuesta con evidencia que usted ha enfatizado a lo largo de esta conversación, de generar fantasmas en cuanto a los programas de vacunación masivos, extensivos que se impulsaron con una pues cadencia fuertísima, particularmente en el gobierno anterior. ¿Hasta qué punto ve usted con preocupación, con atención, este tipo de manifestaciones frente a una emergencia, como usted dice, sanitaria, social, prácticamente sin precedentes en la historia del país y en la historia del globo? Sí, estas actitudes de carácter, llamémoslo anticientífico, por decirlo de alguna manera, se dan en todo el mundo, ¿verdad? Y las vimos aquí en Costa Rica también, una actitud, digamos,
de una percepción conspirativa con respecto a lo que son las vacunas, con respecto a lo que son cierto tipo de intervenciones. Las fake news alimentaron muchísimo este tipo de actitud. Lamentablemente, los dogmatismos y la intolerancia también alimentaron mucho esas actitudes. Sin embargo, yo siento que en términos generales, la reacción que hubo en Costa Rica, en términos generales, hacia la vacunación, hacia el trabajo de la Caja del Seguro Social, hacia el trabajo de la salud pública, las medidas que se implementaron, digamos que fueron bastante bien aceptadas general, en términos generales, y fueron positivas. Sin embargo, no hay que descuidar ver este tipo de fenómenos que son fenómenos culturales, que en otras partes del mundo tienen mucho más impacto que aquí, porque son fenómenos que están cargados de dogmatismo, que están cargados de intolerancia, que están cargados de fake news, y son fenómenos donde precisamente el pensamiento racional y basado en evidencias que aporta la ciencia deben servir para combatir este tipo de tendencias que no nos ayudan y no nos llevan a ningún buen puerto como país, ¿verdad? Desde ese punto de vista, doctor, en esta conversación con puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, transmitiendo una entrevista con el doctor José María Gutiérrez, Premio Nacional de la Cultura Magón 2022, a su vasta trayectoria científica, tanto local como internacional. ¿Qué lecciones clave o básicas cree usted que deja desde esta particularidad de la generación de fake news alrededor de fenómenos tan sensibles, tan de emergencia social como ha sido la pandemia? ¿Qué lecciones claves quedan para la sociedad, tanto local como en lo externo? Bueno, yo creo que una lección muy importante es que cualquier proceso de este tipo, sea la reacción ante una pandemia, sea la reacción ante el cambio climático, sea la reacción ante la inseguridad, sea la reacción ante todos los problemas que tenemos, debe ser una reacción, en primer lugar, una reacción que tenga una base de participación social muy importante. Es decir, los problemas se resuelven no de arriba a abajo, sino que se resuelven desde la misma base social costarricense. De manera que yo creo que la solución de muchos de nuestros problemas pasa por la organización de base comunitaria, institucional, comunal, de todo tipo. O sea, pasa por una participación política y social mucho más fuerte de la que tenemos en este momento. Hay, por supuesto, sectores importantes que se organizan, que actúan, que trabajan en el día a día, pero creo que esta dinámica tenemos que alimentarla muchísimo más como sociedad. En esa dinámica de base social cotidiana, constante, de procura de un mejor vivir, ahí se tienen que dar procesos de discusión, de análisis, donde este pensamiento racional que caracteriza la ciencia, este pensamiento basado en evidencias, debe permear en todos esos espacios de análisis y de discusión en la base social. A mí me parece que una tarea muy importante es dinamizar esa organización social y esa participación social. Eso, por supuesto, exige otro elemento, que es el elemento de cómo podemos nosotros realmente convertir en nuestro sistema democrático en un sistema de verdadera democracia participativa, a donde esa organización de base social que genere constantemente procesos de reflexión, de propuestas, de análisis de lo que está pasando, eh, que eso tenga un impacto también en las decisiones políticas a los niveles más macro que se tengan en este país. Es decir, que a nivel de poder legislativo, poder ejecutivo, a nivel de gobiernos locales, de municipalidades, ese sentir, ese accionar, esa construcción social de base que tenemos que forjar, tenga un impacto en las políticas que se generan también a esos otros niveles. Yo percibo que hay un divorcio muy grande en este momento entre esos niveles, digamos, políticos formales superiores y los niveles de organización y de propuestas que se están dando en la base social. Entonces yo creo que generar en nuestro país una dinámica, digamos, de mayor participación democrática, de mayor construcción colectiva, es fundamental. Ahora, para que esa construcción colectiva de base se dé, tiene que haber, por supuesto, flujos de información válidos, ¿verdad? Entonces tiene que trabajarse lejos de las fake news, lejos de los dogmatismos, lejos de la intolerancia, para dar espacios de encuentro, espacios donde compartamos certidumbres e incertidumbres y hagamos construcciones de diverso tipo. Entonces también ahí estos problemas relacionados con las fake news y la intolerancia y el dogmatismo inciden claramente en la vida democrática. Ahí creo que tienen una responsabilidad muy grande los medios de comunicación, y yo abogaría por el desarrollo de un espectro, de un
de un abanico de medios de comunicación que sea mucho más variado, mucho más amplio, mucho más democrático, que incluya medios locales en diferentes lugares del país, y también este es un espacio donde el país tiene mucho que avanzar. Entonces, creo que podríamos hablar mucho de cómo dirigir nuestra sociedad hacia entornos de mayor participación, de mayor racionalidad, de mayor afectividad, de mayor solidaridad, pero pienso que mucho de eso pasa por una dinámica continua de análisis, de discusión, de creación, de propuestas desde la misma base social costarricense. Eso nos llevaría a una verdadera democracia participativa, que creo que buena falta nos está haciendo. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, transmisión en esta oportunidad de entrevista con el doctor José María Gutiérrez, Premio Nacional Cultura Magón 2022, a su prolongada y vasta trayectoria en el ámbito científico local e internacional. Puede seguirla en la red de Facebook Live en estos momentos, puede seguirla en nuestro canal YouTube de inmediato, y por supuesto los principales referentes de esta conversación estarán en nuestro sitio puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Usted en el mensaje del Teatro Nacional fue enfático y muy en particular en resaltar una preocupación de la cual digo: observo con suma preocupación la tendencia sistemática a hostigar y a debilitar instituciones públicas, incluidas del ámbito cultural, educativo y salud pública, de limitar su trabajo, su crecimiento, de cuestionar. Al mismo momento que usted hacía estas manifestaciones, habían protestas en las calles frente al Teatro Nacional por recortes anunciados de hasta 4.000 millones para el sector cultura. ¿Por qué habla de hostigar y de habilitar a algunas instituciones y algunos sectores del país? Bueno, yo creo que es muy evidente y lo percibimos en la opinión pública, la actitud que el gobierno actual, y yo diría también algunos gobiernos anteriores, pero sobre todo el gobierno actual, ha mostrado con respecto a instituciones públicas que son fundamentales para el Estado Social de Derecho de este país. Este gobierno ha tenido una actitud muy hostil con las universidades públicas, en lo verbal, en lo retórico y también en la práctica, ¿verdad? Este gobierno redujo sustantivamente en la negociación del financiamiento del FES. El año pasado redujo sustantivamente el presupuesto universitario. Continuamente se emiten opiniones por parte de autoridades del gobierno, incluido el presidente de la República, en contra de las universidades públicas, opiniones que desprestigian a estas universidades. Por un lado, el mismo gobierno presentó un proyecto de ley que está en la corriente legislativa, a donde se pretende que la coordinación de la educación superior esté formada por los rectores y por 4 ministros y ministras del gobierno, lo cual equivaldría a acabar con la autonomía universitaria, que es un valor instituido en la Constitución política, un valor fundamental de cualquier universidad pública en nuestra región y en Costa Rica por lo consiguiente. De manera que hacia las universidades públicas yo veo una actitud muy hostil, y es una actitud absurda, porque las universidades públicas son precisamente de lo que venimos hablando, el reservorio principal de ciencia y tecnología de este país, el reservorio de la generación de conocimiento que nos puede ayudar a innovar, a mejorar la función pública, la función privada, etcétera. Entonces, ese hostigamiento me parece que es clarísimo, es objetivo y hay evidencias de eso. Y yo llamo la atención a las autoridades políticas del país de que eso no puede ser. Yo nunca he visto en la historia de Costa Rica, desde que yo recuerdo, una actitud de hostigamiento de ese nivel hacia las universidades públicas, por un lado. Por otro lado, también tenemos una actitud de hostigamiento muy importante hacia una institución fundamental del equilibrio social costarricense, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Hemos visto las diferentes intervenciones que el gobierno ha hecho con respecto a la Caja del Seguro Social, el freno que se ha puesto a los procesos, a los proyectos de inversión de la Caja, el cuestionamiento a personas que han emitido diferentes opiniones a favor de la Caja, y eso es muy peligroso, porque la Caja Costarricense de Seguro Social es una de las instituciones, cuidado, sino la institución fundamental que garantiza ese tejido social, esos pactos sociales que ha tenido Costa Rica a lo largo de la historia. Y a mí me preocupa muchísimo el debilitamiento que se percibe, un debilitamiento que lleva un objetivo muy definido, muy claro por parte del actual gobierno. Creo que esto debe ameritar de parte de la población una reacción muy decidida en defensa de esa institución que es absolutamente emblemática de nuestra paz social y de nuestro equilibrio social. Y luego en el ámbito de la cultura, lo menciono,
porque claramente se han visto evidencias de cómo se pretende hacer recortes en el presupuesto del Ministerio de Cultura, recortes en programas esenciales de la cultura nuestra, y cómo también se subestima el papel que tiene la cultura en medio del desarrollo nacional. De hecho, no es casual que hubiera una protesta tan fuerte y tan marcada el día de la entrega de los premios nacionales por parte de muchas personas del sector cultura y de la sociedad en general, muy preocupadas por los recortes y el acoso, también el hostigamiento que está sufriendo el sector cultura. Percibo también un hostigamiento importante y procesos que preocupan mucho hacia el sector energía y al Instituto Costarricense de Electricidad, que ha sido otro de esas instituciones claves en el desarrollo social e institucional costarricense. Hay varios proyectos de camino que van a ser colocados en la Asamblea Legislativa que procura generar una apertura hacia el mercado privado en actividades del Instituto Costarricense de Electricidad, y eso también preocupa muchísimo. Entonces, si uno toma todos estos elementos en cuenta y en conjunto, lo que se percibe es que de parte de estos sectores políticos y económicos que yo llamo hegemónicos, hay un acoso directo y abierto hacia instituciones públicas que son fundamentales para garantizar ese espacio de vida democrática y equilibrio democrático. Yo creo que en todo el mundo en este momento se está más bien reconsiderando, después de esta onda del consenso de Washington, de este pensamiento casi monolítico de tipo económico-político que ha dominado en las últimas décadas y que ha demostrado ser un fracaso absoluto en términos de bienestar para las poblaciones en general en el mundo. Creo que se está dando reconsideraciones muy interesantes que vuelven a ver en el Estado y en las instituciones públicas elementos fundamentales para el desarrollo de los países. Y da la impresión, lamentablemente, que aunque eso se está dando y viendo en muchos lugares del mundo, en Costa Rica más bien vamos casi que en el camino contrario. Vamos en un proceso de debilitamiento muy fuerte de esa institucionalidad pública. Yo creo que eso hay que verlo, hay que denunciarlo, hay que analizarlo y hay que combatirlo como sociedad, porque definitivamente mucho del futuro de Costa Rica, de nuestro equilibrio social y económico, pasa por el fortalecimiento y nunca por el debilitamiento de este tipo de instituciones. ¿Cuál sería usted, de parte suya, el mensaje al presidente de la República como receptor del Premio Nacional de Cultura Magón 2022 frente a este estado de acoso, frente a este estado de hostigamiento que usted denuncia hacia instituciones y hacia programas públicos sociales? ¿Cuál sería el mensaje al presidente de la República en este entorno? Bueno, el mensaje que yo le daría al señor presidente de la República es, en primer lugar, que yo considero que esta ruta de debilitamiento sistemático de instituciones públicas muy importantes es una ruta equivocada, históricamente es una ruta equivocada y que debe reconsiderar seriamente esa posición. En segundo lugar, yo haría la recomendación de, de, de tener una actitud de mucho más apertura hacia el disenso. A mí me preocupa mucho la actitud que yo percibo de parte del gobierno de la República y de parte del señor presidente de la República, de una actitud de mucha intolerancia hacia posiciones divergentes de las que él tiene, en realidad, y que su equipo de gobierno tiene. En realidad, en un país democrático, el disenso es el insumo, el alimento principal para la construcción de soluciones en la vida democrática. Y ese disenso incluye el respeto por las opiniones ajenas, aunque sean posiciones que no coinciden con las propias, y la búsqueda de espacios de diálogo con diferentes sectores del país para ir generando esos consensos que necesitamos para mantener los pactos sociales fundamentales que tenemos. Entonces yo creo que a mí me preocupa mucho una actitud que yo percibo de poco diálogo, de intolerancia hacia las opiniones adversas y de no búsqueda de esos consensos, que es la única forma como podemos avanzar como sociedad por rumbos democráticos, de bienestar, de prosperidad, generando consensos sobre la base del enfrentamiento de los disensos, ¿verdad? Y yo percibo que en ese sentido, pues no es eso lo que se está haciendo en este momento y eso me preocupa mucho. Doctor, entramos en la recta final de esta conversación. Agradezco la atención a la gestión de entrevista que le planteé apenas hace 48 horas, tras su recepción del Premio Nacional de Cultura Magón 2022. Si usted cree que ha quedado algún punto sin tocar, o si usted desea compartir un mensaje o reflexión final con la audiencia de puroperiodismo.com, a la orden.
Gracias, Edgar. Agradezco muchísimo la invitación. El mensaje final que yo quisiera dar es que lo que se está reconociendo con este premio, como mencioné hace un rato, es un esfuerzo país, es un esfuerzo colectivo. Yo creo que como país tenemos que buscar las agendas colectivas. Los grandes problemas nacionales requieren para su solución de emprendimientos colectivos basados en la búsqueda de consensos sobre la base de las divergencias que existen, pero emprendimientos donde las agendas de carácter colectivo, la búsqueda del bien común, prive sobre los intereses corporativos, los intereses individuales. Yo creo que como país tenemos que retomar la senda de la búsqueda del bien común, de la búsqueda del bienestar de la mayoría, de la búsqueda de una vida digna para todas y para todos, y eso lo podemos lograr solo si generamos esfuerzos, entornos colectivos, donde la solidaridad prive sobre el individualismo, donde el espíritu de servicio prive sobre el mercantilismo y donde procuremos el bienestar de la mayoría. Ese sería el mensaje que yo quisiera enviar y nuevamente reitero, Edgar, el agradecimiento por la invitación y la oportunidad de externar mis opiniones en esta entrevista. Muchísimas gracias al doctor José María Gutiérrez, Premio Nacional de Cultura Magón 2022. Nos ha concedido una amplia entrevista con sus valoraciones acerca del reconocimiento y sus reflexiones sobre la situación del país, de la marcha del país, sus puntos de vista. Esta conversación ha estado en vivo Facebook Live y estará de inmediato en nuestro canal YouTube, estará también en Twitter e Instagram y por supuesto usted puede encontrar los principales referentes de la conversación con el doctor José María Gutiérrez en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Tengan muy buenas tardes y les recuerdo, próximo martes 23 de mayo, 9 de la mañana, entrevista con el nuevo ministro de Seguridad Pública, doctor Mario Zamora, las prioridades de acción en el inicio de una gestión bastante desafiante en el ámbito de la seguridad del país. Les saludo Edgar Fonseca y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.